Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Libertad y El Toro Televisión, en Mañanas en Libertad, sin Luis del Pino, porque está disfrutando de unas vacaciones que en breve se le van a acabar, porque tiene mucha tela que cortar respecto a todos los temas que tenemos que analizar en esta mesa de análisis político, social, y en el que vamos a hablar largo y tendido de los fuegos. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nos acompaña en esta mesa don Alberto Serrano. Alberto, buenos días. Buenos días. Don Mario Noya, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verle? No lo camufle, ese mensaje es como, vamos, don Luis, que se le acaba. Póngase las pilas que yo me quiero ir ya. Exacto, que en plan relevo. Y nos acompaña don José María Figaredo, buenos días. ¿Qué tal? Un placer Carmen, tenerle en esta mesa. Además, de hecho, fíjense ustedes cómo es de trabajador, que en principio le habíamos anunciado a las 9 de la mañana y ha dicho, oye, pero yo ya estoy por aquí. Hemos dicho, pues creo adelante. que había un cartel incluso que decía 9:30. O 9:30 incluso, pero nosotros hemos dicho, pues ya está aquí, pues vamos a hablar. Vamos a No, hablar. pero yo tenía en la cabeza 9, pero bueno. Bueno, pero España somos de así. madruga, en la España vaciada, pues no hay nadie. Eso pasa mucho, efectivamente. Se nota como de repente Madrid se va desalojando. De un tiempo a esta parte pasaba que antes era como agosto, el gran vacío, ¿no? de Madrid, pero la gente se va cogiendo las vacaciones de manera escalonada. Yo creo que hay menos Madrid gente en se está Madrid. vaciando menos que otras veces. Y lo notas también incluso en las piscinas de las urbanizaciones, etcétera. Yo creo que la gente va un poquito más apurada de pasta, de poder salir como salía antes, creo, esa es la sensación que tengo. Está más vacío en términos laborales, y los centros de trabajo, las oficinas están más vacías, pero yo creo que está teletrabajando más gente. Esa es la sensación que tengo. Y luego hay otros, como don Julio, que está escribiendo... Está muy bien peleado ahora mismo. Está don Julio García Márquez, que está escribiendo... Muy en serio, no. de la Guayaba. El coronel no tiene quien le escriba, joder. No, pero es Ha que venido mira, Guayabero. es verdad, ha venido Guayabero, pero además mira que Luis del Pino le ha dicho muchas veces que escriba sus memorias, pues me da la sensación de que ha empezado hoy. Ha empezado hoy a Memoria escribir esas viene de memorias. memo. A ver lo que habrá que leer en ese libro de las Tiene memorias que- de don no hay- Julio Ariza. ¿Cómo no va a escribir la memoria, don Julio? ¿Yo? ¿De verdad no? No. ¿Por No qué? lo voy a hacer. No vale la pena. Sí, claro que sí. Cuando O llegas sea, a- que estamos cuando aquí llegas todo a- el día aguantándole y luego no va a ponerlo negro sobre ¿Por qué blanco. voy a poner negro sobre blanco? ¿Pero para qué? Hombre, pero yo creo que sí. Que no, hombre, que no. Tendría que poner de manifiesto todas mis equivocaciones y no, prefiero guardarlas para mí. Pues se publican póstumas 10 años después, si quiere. No. Y bien, así No soy- el abogado mirando cada Exacto, línea. exacto, atándolo todo, atado y bien atado. Luego también hay una... No soy nadie. He vivido muchísimas cosas, pero me ha tocado estar allí, sin más. Pues ya Y- está, tituladas El Espectador. Se van a titular El Espectador. Ya, Testigo de nuestro tiempo. yo creo que no vale la pena, pero bueno. Bueno. Algunos de mis hijos creen que sí que vale la pena. ¿Lo ves? Claro, ya sabía yo. Yo creo que no vale la pena. Yo les sinceramente. compraría, ¿eh? Sí, bueno, tú, pero porque eres muy buena gente. Venga, yo también. Ya tiene dos sí. lectores. Vamos, Sí, no, ya no. está aquí la primera Venga, edición. Ya Está está, aquí. estamos agotando la primera tirada, señores. En fin, permítame que ponga el foco ¿Sabéis? sobre el tema. Hay una anécdota muy chorras de una historia de un tatarabuelo mío que le dio por escribir un libro y entonces parece ser que sus tíos, primos o amigos escandalizados lo que hicieron fue comprar toda la edición. Ah, muy bien. Para que no saliera, porque decían que aquello iba a ser una cosa tremenda. Y entonces llegó el hombre, parece ser que muy contento, y dijo, bueno, Otra edición. voy a sacar la segunda edición, porque la primera se ha agotado muy rápido. Ay, quebró a la familia. La arruinó. Todo el mundo Totalmente. comprando la edición ahí. En plan, se dejaron todos los cuartos, ¿no? En que no Entonces, saliera Julio, yo creo que tus hijos igual están pensando en eso. en Don precisamente Julio, pero yo todo creo que... eso. Pero sucedió con alguien. Yo creo que sí. Yo creo que sucedió Que con compró algunas la edición. Yo creo que memorias es el típico especialmente- chascarrillo que se No, cuenta. Sí. pero ha pasado con algún libro especialmente polémico, ha pasado eso, que la editorial lo compró, etcétera. A ver, en aquellos... hubo un tiempo en que las ediciones eran serias y sacaban 10.000 ejemplares. Hoy dices quinta edición y yo he vendido 223 libros, tío, porque editas lo que quieres, porque hoy prácticamente editar un libro tiene el mismo precio que editar 1.000 libros. Con lo cual, dices, primera edición,
sacó 220 libros. Agotada la primera edición. Dice, hombre, Pero ya la gente tiene que saber que todas esas cosas son relativas. Lo que tienes que poner, porque si no engañas, es vendidos los primeros 220 libros. Concretamente. No me cuente Y no usted era lo su de las familia. ediciones, porque si no me dice cuánto es una edición, el dato que me está dando es irrelevante. Simplemente, ya me está usted engañando en la portada. Pero que yo quiero Eso decir... me pasó a mí, que edité un libro de una edición modesta de 100 libros, se interesó la Casa del Libro y esa misma tarde pasé la segunda edición. Claro, eso es fantástico, Esto, claro. Contándolo así con los amigos era maravilloso, Claro, lógicamente. claro. Pero No ¿qué pasé de la sucedió? segunda edición, también les digo. A ver si alguno de nuestros Usted es seguidores un hombre lúcido. en Twitter, no, pero sé que hubo unas memorias de alguien de la Casa Real, de alguien que dijo, sí, publicas, no te preocupes. Y compraron la edición entera para que no se leyera. Y luego ha habido esas derivadas que les salió mal a Jesús Cacho, el negocio del poder, se llamaba el libro este Demoledor contra Polanco. Algo así, sí. Yo creo que se lo compró primero, no sé si era Plaza y Janés o algo así, y cuando vio el percal dijo, no, hijo, no, toma, quédate el adelanto, pero no... Y lo publicó a Cal, que era una editorial así como medio marginal. Y El que más libros vende, que no veas. el que más libros vende es José Bono. Eso, sí. Por lo menos el que más cobra por los adelantos. 15 años antes de publicar sus memorias, le pagaron 700.000 euros en Planeta Que tiene, por las que memorias. tiene muy buena pluma, José Bono. En eso tiene usted razón. En fin, voy a hablar de un tema que me tiene muy preocupada. Nos dispersamos, doña Carmen. Que es el tema de los incendios. Saben ustedes que estamos viviendo una auténtica catástrofe en toda España. Tenemos que hablar largo y tendido de esta cuestión, sobre todo de esas políticas climáticas a las que, en fin, se encomiendan los políticos de izquierdas y en algunas ocasiones también del Partido Popular para hablar del cambio climático, de esas excusas que ponen, de cómo no se ha invertido durante muchísimo tiempo en prevención. Y ya les digo, a mí es un tema que me preocupa muchísimo porque yo lo de la cantinela de vamos a poner medidas para que no vuelva a ocurrir, la escuché ya el año pasado, sin ir más lejos, cuando empezó a prenderse Galicia, muchas zonas en León, Salamanca, Portugal, y este año estamos igual o peor. A ver, Carmen, O peor. yo lo único que le pido es, el tema de los incendios forestales es lo que es terrible. No es nuevo, ha pasado siempre. Segundo, que hay un problema administrativo obvio porque se está dificultando que la gente cuide sus montes, obvio. Que este es la peor situación de incendios de la historia, mentira. 1985, España, superficie quemada, 486.327 hectáreas. 486.327 hectáreas. Y en 1989, 430.000 hectáreas. Por tanto, lo que está ocurriendo hasta hoy no es el peor año de la historia en siniestros de esta naturaleza. En Portugal, en el año 2003, se quemaron 420.000 hectáreas, que supuso el 5% del territorio de Portugal. En el 2003, en Portugal, no en España, se quemaron 420.000 hectáreas, que es el 5% del territorio de Portugal. O sea, por favor, de verdad, estamos todo el día, parecemos colegiales. No, oye, ocúpate de trabajar, de coordinar, de hacer las cosas bien, de prever para luego proveer. Prever para proveer. Ni prevén ni proveen. El tema de la carencia absoluta de hidroaviones es de cárcel. Señores, es que ustedes tienen 8 aviones. Es que no han podido ni pagar los repuestos para los aviones rusos, que probablemente con los canadienses son los mejores aviones para apagar fuegos. Y tienen ustedes 8 en toda España. Y 5 Falcon. Pero ustedes están locos. Eso, sobre todo, Chico, no sé. lo que hablábamos, ¿no? De esa gestión forestal que es realmente inexistente. Es que hablar de gestión forestal es un problema en España, ¿no? Vamos a ver, yo de todas maneras sí quiero resaltar algo positivo. Son incendios espantosos, sobrecogedores, ves mucha impotencia en gente que se le está yendo la vida
al carajo, empezando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es de Sotillo de Ladrada, que es de uno de los pueblos devastados, y encima hay gente como que le está leyendo, se le está quemando su pueblo. O sea, tipos, estamos locos. No ha muerto ni una sola persona. No ha muerto ni una sola persona, y me parece que eso tenemos que destacarlo, porque en Almería, en un incendio infinitamente más pequeño, murieron 14 personas, en unas condiciones, además, en una situación que debió ser espantosa. Sí. Bien, entonces, eso quiero destacarlo. Por ahora, gracias a Dios, no ha muerto nadie. Luego, hay una cuestión. España tiene un problemón de coordinación de administraciones. Y en esta ocasión sí que he visto que alguien actúa como se debe. La Comunidad de Madrid y Castilla y León han dicho enseguida, esto no podemos, el Estado central que venga y que cumpla con su deber. El Estado, no el gobierno. El Estado, no el gobierno, que ponga los medios. Tercero, lo que ha dicho Julio, el Estado está para prever. Claro. O sea, el Estado está para prever. Mirad lo que os digo. Cuando te sueltan toda la milonga del Estado, mira, te vamos a cobrar impuestos, es para que ellos prevean. Es que es para eso. Claro. Todo lo demás, tú fíjate, redúcelo todo. Necesitas una baja, necesitas una asistencia. Para eso te están cobrando antes de que la necesites. España se quema todos los veranos, efectivamente, todos los veranos. Lo dijimos el otro día aquí. A mí lo que me parece escandaloso es que España no sea una potencia en extinción de incendios. Es decir, claro, España no debería decir, uy, qué bien lo hacen los rusos y los canadienses. No, España tendría que tener hasta un modelo suyo de extinción de incendios, porque se nos quema el país todos los veranos. Y eso tendría que haber generado ya un know-how, que dicen los estupendos, y con políticas ya muy asentadas de extinción, de prevención, etcétera. Y ahí es donde se está fallando desde hace muchísimo tiempo. Y a ver qué sucede. Y luego, por último, ¿qué basura humana tenemos en el gobierno y en sus palmeros? Dice la gente, son 61 en los medios. Uy, 61. 61 por 61. Lo peor son los que ni siquiera cobran. Los que ni siquiera cobran por ser esa basura humana que son. Y empiezan a decir, por ejemplo, Madrid gasta más en toros que en incendios. ¿Pero no tenéis vergüenza? ¿Pero sois así de verdad? No puedo decir insultos porque está aquí mi mujer, luego me regaña y luego además también desmonetizan los vídeos en YouTube. Pero es para definirlos. Ahí vendría un notario y diría, Mario, exactamente eso que has dicho, hijo, es eso, en eso. Exactamente eso. Pero lo que pido es que la gente no se eche atrás frente a esta gentuza. Y las administraciones, porque se preocupan de esto, porque luego dicen, pacto de Estado, espérate, que te veo venir con los pactos de Estado. Atención a esta comparativa que ponía encima de la mesa don Alberto Serrano. Tenemos 5 Falcon y ya ven ustedes cuántos hidroaviones, ¿no? No, pero todo igual. Yo en los años 80 había solamente un organismo de prevención de incendios, que era la ICONA, y había solamente una ley que hemos estudiado todos en aquella época, el año 1972, de protección integral de la contaminación. Hoy en día, sin ánimo de aburrirles, les voy a decir las leyes que hay sobre la materia. Ley de envases del 97, ley del ruido del 2003, ley de protección integral de la contaminación de 2016, ley para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia de medio ambiente, 2006, ley de 2007 de responsabilidad medioambiental. No quiero aburrirlos. A esto, porque así lo dice la Constitución, se añade la legislación autonómica, que en el caso de la Comunidad de Madrid es bastante extensa. Es decir, es imposible saber la normativa vigente, no para mí, que soy un profesional de la materia, para una persona que la está aplicando, para un agente forestal. Es brutal. Hay una descodificación en este país que imposibilita hasta qué punto, cuál es la norma vigente. Por eso esa línea política que está liderando Vox de desregularización, que en definitiva logra la codificación, que eso es un proceso histórico que viene de tiempo de los babilonios, los romanos. Llega un momento que la civilización colapsa, es cuando hay tantas leyes que no se sabe cuál está vigente. Ustedes pueden preguntar a cualquier monte de los que están ardiendo, oiga, ¿es cierto o no es cierto que está prohibido coger piñas, no cogerlas, etcétera? La mayoría de los paisanos le dirán, no lo sé. La realidad es que se pueden hacer cosas con autorizaciones, pero esas autorizaciones no puede tramitarlas cualquiera de nosotros, tiene que tramitarlas profesionales, incluso biólogos, por los requisitos que uno impone. Eso que se traduce para el señor de a pie, se traduce en que tiene que pagar dinero.
por un determinado proyecto como si fuera a construir una vivienda. Y esto es inasumible por el señor de a pie. En el ámbito rural, que yo conozco bien, incluso en esa zona he estado operando más de 20 años y he contribuido personalmente a apagar un incendio, en el ámbito rural mucha gente no sabe ni cuáles son sus parcelas. Señores, que esta es la realidad. No saben ni cuáles son sus parcelas porque venían de sus abuelos, se han perdido los lindes, no se explotan, etcétera. Lo que hacen las leyes españolas, de manera taimada en esta materia, es desplazar la carga de esa prevención que decía usted, don Mario, en el ciudadano de a pie. Idénticos térmicos que la carga de la vivienda la desplazan el señor que tiene la casa de su abuela y se la ocupa o no ocupa, o la educación en la propia familia, etcétera. Esto es una materia muy generalizada, una manera muy generalizada de hacer política en España. Yo tengo un problema, que lo solucione el ciudadano de a pie, y lo pongo así en una ley, porque como decía el clásico, siempre es más fácil hacer leyes que gobernar. Y esto es un problema. Y luego, en cuanto a los medios que están comentando, pues efectivamente hay pocos medios. Solamente les pongo un dato. En la Comunidad de Madrid, ¿saben ustedes cuántos bomberos de plantilla, esto quiere decir en términos administrativos en RPT, es decir, potenciales, es decir, como máximo podría haber en toda la Comunidad de Madrid? Pues mire, son 300 agentes forestales. No quiero hacer comparaciones con concejales sin ir más lejos, vocales vecinos aquí en el Ayuntamiento de Madrid, más de 600, etcétera. Hay 300 agentes forestales. El territorio de la Comunidad de Madrid, de masa forestal, es aproximadamente el casi 60%, del cual la mitad es de especial protección. Esos 300 agentes forestales, que con máximo están, que nunca están los 300, lógicamente hay bajas, hay jubilaciones, etcétera, tienen que cubrir 24 horas, 365 días al año. Claro, ustedes imagínense. La realidad es que ha habido falta de prevención. Ha habido una masa biológica acumulada en los bosques que ha actuado como una especie de, pues como si fuera una mecha que recorre y ha calcinado un incendio pavoroso. Porque como ya ha dicho don Julio, siempre ha habido incendios, pero siempre ha habido prevención. Y le pongo una última cosa, un último ejemplo de estos que me gustan a mí, don Julio, que son de tipo históricos. Mire, hay cosas que se pierden y ya no se comentan, pero mire, el mítico Estrabón, ese geógrafo, historiador, mitólogo griego, contemporáneo a Heródoto, decía que el nombre de los Pirineos venía de Piro, que significa fuego en griego. ¿Saben por qué? Porque hubo un fuego muy famoso en aquella época, que evidentemente no con limpieza, que arrasó todos los Pirineos. Empezó con una llamarada y todos los Pirineos fueron en llama, siendo, pues imagínense, antológico. A eso vamos otra vez, si no se limpian los Pirineos. Y esto que estoy diciéndolo yo, lo están diciendo profesionales. La situación de Gredos, que ha ardido toda, podría pasar perfectamente en todos los Pirineos, desde Navarra hasta Gerona, si se volviera a propagar un incendio de estas características con un viento agresivo. Y esta es la realidad que tenemos en España. Don José María Figaredo, me preocupa muchísimo esto que ha anunciado Pedro Sánchez de que va a hacer un plan integral. Esto significa dinero, pero vaya usted a saber a dónde acaba ese dinero, ¿no? A ver, la realidad con la que nos encontramos es un poco el resumen de todas las intervenciones que han tenido ustedes tres hasta ahora. Es muy gráfico verlo, ¿no? Hay 8 aviones de extinción en toda España y 5 Falcons. Es que esa es la realidad. O sea, este dato refleja toda la situación general que gira en torno a la prevención de incendios. A la prevención de incendios y a la prevención contra las riadas, y al estado de las vías férreas en España, y al estado de las redes eléctricas, y al estado de los servicios sanitarios, al estado de la educación pública en España. El otro día tenía una conversación con una profesora de un colegio público y me dice que se ven tantísimos problemas que cuando ella tenga a sus hijos, si es capaz y puede, no les llevaría al colegio público en el que ella da clases, porque reconocen que el estado de los servicios públicos en España ha sido absolutamente robado, depauperado, atracado, y esto lo está llevando a cabo una mafia actual, el actual gobierno, que es un gobierno ladrón, es un gobierno estafador, es un gobierno que solo piensa en robar, en llenarse los bolsillos, en engañarnos con cortinas de humo y mientras tanto mantenerse en el poder para poder robar 2 días más. Y los mismos gobiernos, con intenciones parecidas, quizás menos acentuadas, que han estado en el poder en los últimos 40 años. Pues eso, al final pasamos de una sola ley
a como mínimo 17 leyes. A día de hoy, la normativa autonómica multiplica por 4 la normativa nacional. Cada año se aprueban leyes en España que suponen una altura superior a la de la Gran Pirámide de Egipto. Y hablamos solo de normativa nacional. Es que la confusión que tiene el administrado a día de hoy es total. No hay nadie en España que pueda hacerse la declaración de la renta a sí mismo con una garantía del 100% de éxito. Si tú quieres asumir una garantía de saber que no te va a tocar pagar un recargo, que no es, tienes que ir a un gestor, pagar. Si tú quieres en tu campo, desbrozar, sacar leña, limpiar los lindes, tienes que ir a un gestor. Si tú quieres introducir nuevas cabezas en tu explotación, tienes que ir a un gestor. Si tú quieres recuperar los daños porque el lobo te ha comido una serie de... tienes que ir a un gestor. Al final han convertido la cosa pública en algo tan complejo, tan alejado de los ciudadanos, que al final es un desastre. Y de ahí vienen grandísima parte de los problemas que padecemos a día de hoy. El primero, y que vemos evidente, los incendios. La prevención de incendios está totalmente abandonada. La creación de cortafuegos, como decíamos antes había un organismo que se encargaba de esto, un organismo que velaba porque el cortafuegos fuese continuo de un lugar a otro. A día de hoy, cada provincia, cada comunidad, cada concejo te establecen una serie de dificultades, una serie de complejidades, y vemos que lo que hay, que es una dificultad total, además de una política de desindustrialización y desagrarización de la economía española, que lleva a que las regiones no urbanas de España estén cada vez más despobladas, cada vez menos vida, por lo tanto cada vez más salvajes y cada vez más inflamables. ¿Sabes lo que es prever? Prever es lo que habéis hecho vosotros, la gente de Vox. 10 de marzo de 2026, proposición no de ley instando al Ejecutivo a crear una nueva estrategia nacional unificada que fomente la ganadería extensiva, la biomasa y el desbroce tradicional de los montes. 1 de junio de 2026, proposición no de ley orientada a la reducción de trabas burocráticas para la... no había habido incendios, para la poda, tala y limpieza de masa forestal por parte de agricultores, ganaderos y propietarios rurales en vísperas del verano. Endurecimiento, 19 de junio, pidiendo endurecimiento de penas para los pirómanos. ¿Esto es hacer política de verdad? ¿Esto es anticiparse? Un par de cosas que ha dicho don ¿Eso es prever? Muy interesantes también. La hiperregulación lleva a la indefensión y a la ininteligibilidad de los documentos. Es escandaloso que se haya asumido que un ciudadano no puede entender los documentos. Oye, no, ¿quién te lo ha explicado esto? Esto va mal, esto va al revés. Y encima tú te comportas como Paco Martínez Soria en las películas pensando que es verdad, que tienen razón, que el técnico, el burócrata, es el que te tiene que enseñar español. Que no, que es mentira, que no. Es más, tendría que haber mucha más presión para que se aclarara el lenguaje administrativo, porque es mentira que tenga que ser sofisticado en estos términos de inextricabilidad. Es mentira. O sea, que nos están vendiendo la moto. Eso es como cuando vas a la universidad y literalmente, hay alguien en esta mesa que me puede desmentir si miento, vas a hacer una tesis doctoral y empiezas a escribir en español y de repente te dicen, uy, esto se entiende, esto no, tienes que utilizar lenguaje técnico. ¿Cómo técnico? Si aquí todo esto es técnico. No, pero científico. ¿Qué quiere usted decir? No, que no se entienda. Pues usted lo está haciendo mal, no yo. Encima no tenga el valor de corregirme. Con esto está pasando la ininteligibilidad, la hiperregulación. ¿Sabéis otra cosa que sucede? La indefensión. Recuerdo que una vez estaba en Cuba yendo a ver disidentes, y Cuba es una aventura levantarte. O sea, tienes que estar solucionando en cada minuto cada cuestión de tu vida. Entonces de repente ves que en Cuba no hay gasolina. Y dices, los muy pocos coches, ¿cómo funcionan? Entonces te dicen, no, tienes todo por mercado negro y tal, no sé cuánto. ¿Cuál es la película aquí? El régimen cubano sabe que todo el mundo para sobrevivir tiene que quebrantar una ley.
en el momento en que se desvía a alguien, lo machacan. No hace falta ni siquiera que sea un tipo con personalidad política. En el momento que incomodes, voy a pedirle a este porque tiene un paladar, los restaurantes estos familiares, no, este le voy a cerrar, porque tiene algo que está pasando ahora. En las democracias occidentales, el Estado sabe que algo has hecho mal. Y por eso la gente, en cuanto ve una notificación oficial, ¿qué hace? Temblar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Que somos culpables por defecto? Ese es un problemazo que tenemos. Y otra cuestión que ha dicho don José María interesante y que ha reforzado don Julio, sobre los planes de prevención, etcétera. Fijaos, de repente vienen los ecologistas y dicen, hay que hacer un uso del medio rural siguiendo criterios tradicionales, y entonces les aplauden. ¿Se hacen poco caso? Lo dice Vox, ni caso. Es que además hay una diferencia. Hay mucho ecologeta que va a los del campo a decirles cómo se cuida el campo. Y dicen los del campo, perdona, ¿vienes a ayudarme tú? A mí no se me olvidará nunca una entrevista que hicimos en otra radio a un alcalde de un pueblito de Aragón al que una crecida del Ebro le devastó el pueblo porque no se limpiaban los cauces ni cosas de estas, y él decía, ¿dónde están los ecologistas que me vinieron a mí a enseñar cómo? Con Vox no pasa esto. Bueno, pero espera, Vox va a decir, estos son los que saben, los del campo, déjenles. Mario, voy a contar una anécdota, y es que en la provincia de Alicante ha habido varios ayuntamientos, de los cuales participa Vox, que tras la riada de Valencia dijeron que se acabó, que eso de no limpiar los cauces, y la política, hay una política oficial del Ministerio de Transición Ecológica defendida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, que es un asturiano, socialista asturiano, tristemente, que dice, no, los cauces tienen que circular en su estado natural, porque esto reduce el volumen de crecidas. Eso quiere decir que si crecen matojos, que si hay arbustos, que si hay vegetación, que eso no se puede tocar. Cuando todo el mundo sabe que al final esto lo que sucede es que producen pequeñas o medianas acumulaciones de agua que cuando se rompen son las que van provocando las riadas. Bueno, pues algunos ayuntamientos de la provincia de Alicante, en los que participa Vox, después de la riada de Valencia, dijeron que esto se acabó y decidieron limpiar los cauces de los ríos. Dice, el río, en la zona que pase por mi municipio, estará limpio. Pues lo multarán. No, les han sancionado. Claro. Pero ya está, claro. El ministerio les ha impuesto sanciones y ya está, pero llega un punto en el cual... Pero ¿qué sucede? ¿Pero qué sucede? Al final, lo que pasa en España es que el bienestar de los españoles recaiga sobre unos pocos héroes que se juegan el pescuezo. Esos pocos héroes pueden llamarse determinados bomberos forestales que están jugándose la vida sin medios, sin tal, o pueden llamarse determinados representantes públicos que, sabiendo que la sanción puede ir contra ellos directamente, desde sanciones pecuniarias hasta inhabilitaciones, por decidir limpiar los cauces de los ríos, mientras que haya una generalidad de políticos, gobernantes, que lo que hacen es no hacer nada y estar cruzados de brazos sistemáticamente y, como decíais, pasarle la responsabilidad al administrado. Pues lo que hay que hacer es darle la vuelta a la tortilla y darse cuenta de que las administraciones, el Estado, lo que tiene que hacer es velar por el bienestar, ya sea limpiando cauces de los ríos, desbrozando los montes o con unos servicios públicos de calidad priorizados para los de aquí, por supuesto. Y eso es lo que le interesa sobre todo a Ciudadanos. Señores, pasa 1 minuto de las 9, las 8 y 1 minuto en las Islas Canarias. Siempre que tenemos que poner encima de la mesa cuestiones económicas, pensamos que lo importante es que haya luz y taquígrafos y que las cuentas estén auditadas. ¿Por qué les digo esto? Porque igual ustedes en su economía respecto a su comunidad de vecinos tienen algunos problemas de tesorería, o que las cuentas no cuadran, o que los gastos no dejan de crecer, ¿verdad? En esa cuota que les pasan todos los meses, pues les traemos una solución que es la de Audita tu Comunidad. En Audita tu Comunidad analizan en detalle la situación económica de su comunidad de propietarios, su comunidad de vecinos, y le ofrecen soluciones
soluciones concretas, inmediatas, adaptadas a cada uno de los casos para mejorar la gestión y estabilidad financiera de todas esas comunidades de propietarios. Es un pago único de 100 euros y en menos de 24 horas reciben un informe completo con, sobre todo, propuestas concretas para que sepan cómo pueden mejorar, optimizar los gastos y mejorar las cuentas. Y lo mejor es que si traen su análisis y tras ello, después de verlo, no mejoran de una manera clara e inmediata, pues no les cuesta absolutamente nada. Así que, como les solemos decir, por preguntar no pasa nada, y este es un mensaje que se lo lanzamos al presidente de la comunidad o a cualquier vecino, porque saben ustedes lo importante que es vigilar esos gastos imprevistos en el día a día y, en el fondo, pues poder llegar a casa como queremos cada uno de nosotros, con la tranquilidad de que todo está en orden, que está en orden tanto en la parte económica como en la parte de la convivencia, que sobre todo cuando hay espacios comunes es muy importante mantener una buena convivencia en su comunidad. Hay un número de teléfono que es el 632-124-963, 632-124-963, y también una página web que es auditatucomunidad.com, auditatucomunidad.com. Ya lo saben, si les preocupa la gestión de su administrador, simplemente pregunten, porque en Audita Tu Comunidad pueden ayudarles a mejorar esa gestión y estabilidad financiera. Señores, pequeña pausa publicitaria y a la vuelta seguimos mirando los números y, en concreto, nos vamos a preguntar por esos presupuestos generales del Estado. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad. Y 5, 8 y 5 en las Islas Canarias. Le tengo que dar la palabra a Alberto Serrano, que se le ha quitado antes de irnos a publicidad. Sobre la hiperregulación que se produce en España, que genera mucho lo que se llaman cepos legales, y eso quiere decir que si hago una cosa está prohibido, si hago la contraria también, con lo cual no sé qué hacer. Esto lo comentaba a propósito de lo que contaba don José María, de muchos alcaldes que se ven la obligación de limpiar los cauces de sus ríos para la protección de sus ciudadanos y les acusan de delito medioambiental.
Entonces tienen, por un lado, o cometen un delito medioambiental o ponen en riesgo la vida de sus ciudadanos. Muchos han tirado a la piscina y dicen, pues mire usted, prefiero a los ciudadanos que me acuse la Fiscalía de delito medioambiental, lo que haga falta, y ya me defenderé en los tribunales y dirá al juez, que a lo mejor es vecino también, oiga, ¿qué quiere usted? ¿Que proteja esta plantita o que ponga en riesgo a mi población? Y eso está produciéndose hoy en día. La verdad es que esa hiperregulación, como nadie sabe de qué va, pues al final cada uno hace lo que le da la real gana. Yo hace, pues no sé, 40 años, cuando iba de vacaciones a esta zona precisamente de Ávila, pues yo, mis hermanos, salíamos al monte con hachas, cogíamos piñas, cogíamos leños, etcétera. Eso hoy en día, si no tienes esa autorización, autorizada por un biólogo, un proyecto, etcétera, pues te puede suponer una multa de hasta 1.500 euros. Por tanto, ¿qué hace la gente? Comprar la leña directamente a una empresa, que es lo que generan cierto monopolio, de aquella manera, para explotar determinados bosques, y eso hay que pagarlo. Y además genera una cierta desconexión sentimental del ciudadano con su propio monte, porque antes era prácticamente nuestro. Y esto lo quiero comentar porque está provocándose ahora también en redes sociales, precisamente de lo que era, donde iba yo a veranear, un pueblo maravilloso de Gredos, se llama Mijares. Pues ese pueblo, el fuego más importante de los últimos años, dijeron que abandonaran su pueblo y que quedara arrasado. Todo esto está en redes sociales. Bueno, un grupo de valientes, como hicimos hace los años 80 otros, se negaron a abandonar el pueblo. Y muchos ancianos de 90 años, que hay muchos en esa zona, también se negaron a abandonar el pueblo y prefirieron morir en su pueblo a estar desplazados en un polideportivo, etcétera. Optaron por morir en su pueblo. Bueno, esos 300 valientes, sin ningún tipo de ayuda, han conseguido frenar el incendio de esas características más importantes de la historia de España. ¿Y cómo lo han hecho? Haciendo cortafuegos y jugándose literalmente la vida allí donde ni los bomberos ni el ejército en un momento determinado quiere acudir por el riesgo que ello supone. Pues 300 valientes, y de aquí todo mi reconocimiento a ese tipo de personas que también pagan impuestos, y muchos, y a la hora de la verdad, solos ante el peligro, y le dicen a las autoridades que abandonen su pueblo y que quede ahí arrasado y a su suerte. Pues no les dio la real gana, se han quedado ahí, y esta noche de momento han frenado con un valor sin igual, como solamente puede ser de la gente de esa zona, han frenado el fuego. Ahí están redes sociales, y espero que esta gente tenga un reconocimiento público tal como se merecen. No por su tanto dedicación. como la UME, ¿no? Y otros cuerpos, ¿no?, que cobran para eso, que son profesionales, y estamos todo el día dándoles las gracias. A mí me parece fenomenal que les demos las gracias a ellos y a todo el mundo, pero chico, es su obligación. Hay que resaltar que es por eso te estoy diciendo que eso es otra cosa. O sea, estar todo el día diciendo, oye, agradecemos muchísimo, solo faltaría que la UME no se comportara correctamente, pero si es que es su trabajo, y su trabajo lo tienen que hacer bien. Cobran para ello, están preparados para ello, tienen los trajes de protección, la formación, tal, para hacer ese trabajo. Entonces, oye, está muy bien ser agradecidos, pero por favor, es que casi me recuerda lo del COVID con los celadores, las enfermeras y los médicos, saliendo la gente a aplaudir, pero ¿qué obligación tiene una enfermera, un celador y un médico? Pues es lo que hacían. ¿Y qué obligación tiene un periodista? ¿Y qué obligación tiene un abogado? Yo creo de verdad, a veces, no sé, en el tema de los funcionarios a veces perdemos un poquito el oremus. Lo de los cortafuegos también es interesante porque esa es una imagen que tú asocias a tu vida, ¿no? Veías cortafuegos, de hecho, y yo creo que también como que define, o puede haber definido muchas infancias, porque es cuando tú identificas un patrón ahí en la naturaleza que no tiene que estar y preguntas, oye, ¿qué es eso? Te dicen un cortafuegos. ¿Y cómo es? Y además son las primeras explicaciones que te dan contraintuitivas. Y dices, ¿cómo haces esto? Que tienen que talar la naturaleza. De repente ves que el mundo es más complejo y te gusta, además, que te hagan ese tipo de explicaciones. Los cortafuegos desaparecen del paisaje. Y luego hay otra cuestión que es alucinante. Tú dices, hay que desregular. Y te dicen, pues mirad, por no regular ha habido un incendio. A ver, vamos a ver, porque lo están diciendo. Están diciendo que en Castilla y León uno de los incendios se ha provocado porque un tipo empezó a hacer una obra sin la licencia pertinente. ¿De qué estamos hablando? Por eso hay que alertar a la gente. Hay que desregular y regular de manera inteligente, que diría Diego Sánchez de la Cruz, que tiene de hecho una organización que se llama Foro de Regulación Inteligente, creo que se llama. Y
todo ese poder que hemos visto que el Estado se gasta para acongojarte, que lo aplique en este tipo de cuestiones. Oye, no puedes ir, yo qué sé, en las carreteras. Te voy a quitar el límite ese absurdo de 120. Ve a 180 si quieres en zonas. Ahora, como se te ocurra ir en un sitio en el que no puedes, te voy a ir y te voy a castigar. Lo que pasa, Mario, lo que pasa es que progresivamente, y aquí es donde lo veíamos antes, pues eso, ahora se evacúan pueblos, se cierran carreteras, no se puede transitar por esta carretera. Esto al final lo único que hace es demostrar que nos encontramos ante un Estado fallido que no es capaz de proveer para sus ciudadanos. Entonces, ve a 180 por la carretera. Es que es una carretera por la que ahora no puedes, ir eso ni a es. 90. Es así. Cualquiera que viaje a Asturias, en Asturias, hace más de un año ya, hubo un argallo en la autovía que baja en el Huerna, y a día de hoy, un año después, todavía hay un desvío provisional porque no han sido capaces de reparar una carretera que, por cierto, es de peaje y que, por cierto, siguen subiendo el peaje. Que, por cierto, Zapatero prometió retirar el peaje, que, por supuesto, sigue ahí puesto, y nos encontramos ante un Estado que es incapaz de proveer para sus ciudadanos. Un Estado fallido. ¿Por qué hay que evacuar pueblos amenazados por los incendios? Porque el Estado ha sido incapaz de controlar el fuego, a pesar de todas las regulaciones. Y como decíamos antes, a día de hoy este gobierno y los últimos gobiernos que han estado en España seguían por una especie de concepción casi religiosa con respecto a la regulación, al cambio climático, a cuestiones ajenas a su propia gestión. Es decir, si hay incendios, es que no hemos regulado lo suficiente, hay que regular más. No, es que el cambio climático cada vez más, entonces hay que adorar al dios del cambio climático para evitar que haya más incendios. Y si el año que viene hay más incendios, es que no lo hemos adorado lo suficiente, hay que hacerlo más. Entonces, que a mí me vengan a decir, a cualquier español, que prohibir el diésel en Madrid va a repercutir en que haya menos incendios. Claro. Por favor, que alguien ¿Sabes quién lleva la coordinación de los bomberos forestales, los agentes forestales en Madrid? Traxa. Claro. Creo que sí, los lleva Jessica personalmente. En Traxa. Bueno, ¿Sabes que el 1 de julio del 2025, julio, ¿os suena? ¿El verano? Comenzaron una huelga indefinida. 1 de julio. Empiezan una huelga indefinida el 1 de julio. Pues cuando más daño hacen. Dices, pero sí, claro, ya, pero es que, joder, está muy bien, ¿no? Pero claro, es como si empiezo con una huelga indefinida cuando tengo al tío ya abierto para hacerle un trasplante de corazón. Hombre, esperen un poquito, ¿no? Háganlo un poquito más tarde, no sé. Pero ¿y por qué es tan importante estas cosas que estamos comentando? Porque de verdad hay que mentalizar a la gente de que la culpa no es de la gente, porque estos tienden a decir que la culpa es nuestra. Con lo de la gestión del campo, etcétera. Igual, de nuevo, que vas a detener a un tío a multar, y no son ejemplos hipotéticos. Hay casos, pinchen ustedes ahora mismo en Google, padre, hijo, piñas, multa. A ver si hay un tipo al que le han metido 1.500 euros por recoger piñas en un parque. Bien. Entonces, tú tienes que ser capaz de distinguir situaciones. Por ejemplo, esto se pasa mucho a la gente, a los aficionados a ir a por setas. Dices, joder, pues yo quiero ir a por setas. Con mi navaja voy a coger un cesto. De verdad, Greta va a llorar, le va a dar un ictus porque yo me coja una cesta. Eso es un caso, pero luego de repente hay bandas de regularizados que llegan con furgonetas, devastan un bosque y se van. Claro. ¿Va en serio que entre un extremo y el otro no hay manera de afrontar eso sin meter 10.000 regulaciones? Y dos, con esto que ha dicho don José María de lo que le pasó en este tramo de carretera de Asturias. Yo suelo recorrer una carretera que está en un paraje que no voy a localizar porque estos son capaces de... Es una vía, es una recta que súper kilométrica. No hay nadie, está en un campo. Yo creo que la han utilizado en algún anuncio. Y dices, qué bien, aquí vas con el coche, te sientes. Este año era todo parches ya. Es decir, la degradación esta de la que estamos hablando
se ven este tipo de cuestiones que antes yo destacaba de cómo había avanzado España. No sé si os acordáis, Mr. Bean una vez le preguntaron, ¿ha estado usted en España? Y dice, no, llevo mucho, antes veraneaba, buenas carreteras, lo dijo en broma, porque era cuando teníamos las carreteras. Cuando te ibas de Madrid a Galicia decías, buena suerte, cuando llegues, el día que llegues me avisas. Eso había cambiado, ahora te vas a cualquier pueblo y ves que tiene unas vías, se había hecho muchísimo trabajo en eso, se está viniendo abajo. Porque no hay mantenimiento. Bueno, y sobre todo los fondos estructurales cambiaron en España, claro. Aeropuertos, todo tipo de instalaciones, infraestructuras, carreteras. Fue fantástico, ¿no? Ha sido fantástico. Sí, y luego ¿qué otro problema tema? tenemos? Que no tenemos gente que Ahí sea donde capaz voy. de administrar. Ahí Es donde que voy, es don un Julio. desastre. ¿Saben ustedes cuántos ingenieros forestales, ingenieros de monte han sido ministros o, por ejemplo, consejeros de la Comunidad de Madrid que conozco más cercano? ¿Saben cuántos? Le voy a decir 0. Primer ministro de Medio Ambiente en España, José Borrell, intitulado como tal, con muchas otras cuestiones. Una de las ministras más características del Partido Socialista, Cristina Narbona. O sea, fue muchos años ministra de Medio Ambiente. Este es el nivel. Por tanto, no hay un conocimiento previo ni hay un plan previo para aplicar. Pero ahí, perdón, porque Sí. quiero hacer una cosa. Yo cada vez, el otro día tuve una conversación con un banco y me decían, no, hay que poner el que más sabe y tal. Bueno, no. Hay que poner al que sabe lo que hay que hacer. Es decir, el problema de Cristina Narbona y el problema de Borrell no es tanto que no sepan de montes o de medio ambiente, es que no entienden la España que hace falta. Son unos tipos del Partido Socialista, que es el partido más ladrón de la historia, cuyo único objetivo ha sido permanecer en el poder para robar y permanecer en el poder a su vez otros 4 años. No han buscado nada más. El Partido Socialista se ha dedicado a robar desde que ha llegado a España. Entonces, ¿hace falta que venga aquí el ingeniero de montes número 1 de su promoción, profesor, doctor? No. Hace falta que el ministro de Medio Ambiente sea una persona con cabeza y diga, si los ríos en España se siguen desbordando, como sucede, lo que habrá que hacer es encauzarlos, que ya lo sabían los egipcios con el Nilo. Si los montes de España siguen ardiendo, lo que habrá que hacer es mantenerlos durante todo el año, desbrozarlos, limpiarlos, darles a todos los habitantes de los pueblos de España licencia, título, bula, para que actúen en el campo, para que vivan del campo, para que mantengan el monte y básicamente permitirlo. No hace falta que el ministro sepa cómo dibujar un cortafuegos, no. Hace falta que busque a la gente, que vayan y que hagan cortafuegos. Mira, Mónica García en yo creo Sanidad. que eso ayuda, ¿no? Que ayuda a tener un conocimiento, que no hace falta ser Mónica esa García, profesión para haber trabajado en ella. Pero como Mónica profesor. García Sanidad. es médico. Claro. Y eso no garantiza nada. Pero eso es Tú una necesitas- anestesióloga que no tiene nada que ver En con la los gestión ministerios sanitaria. tú necesitas tener asesores dignos de tal nombre que sean muy buenos en lo suyo, pero las políticas, como dice don José María, tiene que ser alguien que sepa, que tenga una idea de España y que tenga voluntad de ejecutar aquellos proyectos que él considera que van a ir. Sí, pero no hace falta ser el mejor ingeniero forestal de tu promoción, porque no tener un conocimiento previo antes de ser ministro, de haber trabajado Sí, en esa saber algo. materia, saber el sector y saber por dónde tienes que ir. Entonces, ¿Cómo? que eso es lo que no se está, haciendo. En ocasiones yo les diría a los ministros que con saber leer ya Claro. podríamos darnos con Y los Bueno, en Cuando la deporte, en regulación- deportes han metido a cada pájaro que no sabía absolutamente nada de deporte. Que decía, Y en cuanto a la Pero ¿por qué regulación también, no hay respeto a los funcionarios. eso es. Es que hay la mayor parte de los funcionarios son gente que se conoce el tema, que es muy capacitados. Y cada vez que gana un partido cambia a todos los que están allí. Y dices, pero ¿qué pinto yo aquí? Y me traen un tío o una tía que no tiene ni puñetera idea de empezar nada. de cero. Y en cuanto a la regulación, es una atrocidad que cada uno podía hacer lo que le da la real gana en el monte. Lo que pasa es que esa regulación tienen que regularlo valle por valle, pueblo por pueblo, y los alcaldes que mejor conocen la situación. Imaginaros que en un sitio hay una riqueza, pues no sé, de setas, pues no puede ir cualquiera y saquear, sino eso tiene que estar controlado. Bueno, pues cosas concretas que tienen que conocerlo la gente que está allí, y además le votan a la gente que está allí para que haga ese tipo de regulación, no que venga de la Unión Europea, que venga de no sé qué, no sé cuántos, que son cosas muy genéricas totalmente al margen. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que realmente los incendios son un poco la factura burocrática, ¿no? Realmente de lo que tenemos, esas políticas buenistas medioambientales del fanatismo climático.
Y dicho todo esto, quería justo anunciarles que hoy vamos a celebrar en Vox una reunión con los vicepresidentes de desregulación, una reunión para coordinar las acciones de los distintos gobiernos en todas las políticas desregulatorias, el desbroce normativo que pretendemos ir llevando a cabo. Tenemos un plan nacional que se presenté en Madrid hace unas semanas y tenemos un plan a nivel autonómico que estará coordinado en todos aquellos gobiernos en los que Vox participa y que hoy precisamente celebraremos una reunión para marcar líneas maestras, para ver puntos comunes, para ver excesos regulatorios comunes a todas las regiones en las que estamos, para ver mejores prácticas de algunas regiones en las que estamos y tratar de trasladarlas a las otras, y en fin, que estamos trabajando en ello y precisamente preparándonos ahora en verano, que parece que en términos regulatorios es una época de menor actividad, pero preparándonos para arrancar con muchísima fuerza en estos recién estrenados gobiernos. Entre esos problemas que encontramos muchas veces en la administración están las duplicidades en cuanto a las normativas, y yo me imagino que esto es una de las cuestiones en las que va a poner el foco Vox. Bueno, precisamente esto, el foco en los gobiernos va a estar en las normativas autonómicas. Hay muchas normas autonómicas que se pueden hacer ya desde los gobiernos. Hay otras normas que exigirían tener fuerza en el gobierno nacional. Y el típico ejemplo es que para construir una promoción de viviendas necesitas un permiso autonómico. Necesitas una declaración de la Confederación Hidrográfica, que es el gobierno, de zonas inundables. Necesitas un permiso municipal, que es una licencia determinada de obras. Necesitas además permisos de las redes eléctricas de acceso, que a su vez es nacional, porque la distribución de los nodos y los accesos viene por los planes quinquenales del gobierno. En definitiva, es una locura. Y para atajar esa locura del todo haría falta tener la llave de los gobiernos de todos los niveles regulatorios. Es una aspiración licencia única. Yo pido una Eso licencia es. que me lo den todas las administraciones, porque además, lo que está diciendo José María, hay gente que le da una licencia en un sitio y el otro no, con un proyecto en marcha. ¿Qué pasa ahí? O que tardan. Claro, o que Nos contaba el otro día un constructor extremeño que dice: yo tenía ya la licencia, la declaración de impacto ambiental, y estaba peleándome para obtener la licencia municipal. Y cuando por fin me dan la licencia municipal, Caduca la otra. me había caducado la licencia, la declaración de impacto ambiental. Sí, sí. Es que es suicida. Y así es como muere España. Claro. Este es el proceso de autoahorcamiento de España, y esto es precisamente lo que hay que revertir. Hay que cortar esta soga que nos está asfixiando y hay que dejar a los empresarios, a los trabajadores y a los españoles que vuelvan a respirar y a ser capaces Es que la seguridad de jurídica crecer. es lo que ha dado el progreso a Europa en Eso relación es. con otras partes del mundo. La seguridad jurídica es que la gente conozca la producción de los efectos jurídicos de la norma que se les aplica. Eso es. Luego, Es así de sencillo. Ojo, Y no lo sé. que hay otra cuestión aquí, y es, don José María acaba de decir, declaración de impacto ambiental. Es que hay veces que burocratizan cuestiones que son subjetivísimas. Por ejemplo, el impacto ambiental de algo en un terreno. Sí, eso se llama arbitrariedad administrativa. Eso se llama arbitrariedad administrativa. Te la doy si me da la gana. ¿Qué considera aquí? Te la doy si me da la gana la Este licencia. buen señor, Claro. ¿qué es impacto ambiental? Y tú dices, por favor, porque hay veces que no tenemos en cuenta ciertas cosas. En nuestras casas, donde vivimos todos, antes había campo. Todo esto era campo, atañe a nuestras ciudades, hospitales, cementerios, lo que sea. Con declaraciones de impacto ambiental tumbergianas, vivíamos en las cuevas aún. Vivíamos en las cuevas. Y hay que, de nuevo, también, la hiperregulación pasa también por decirle a la administración: ya puedes ir restringiéndote para limitar lo máximo posible la arbitrariedad. Y lo estamos viendo en las consecuencias de el wording del fraseo que se utilice en cada ley. ¿Habéis visto la regularización masiva? Lo que es que de repente venga un funcionario y diga: uy, vamos a aplicar esta ley. El requisito es zasca, una frase, son 5 millones de
potenciales votantes nuevos. Una frase que ha metido una persona de matute en una ley. Perdón, no, es que eso tiene que estar como muy pactado. Es decir, en los regímenes democráticos, lo que se tendría que parecer a la Unión Soviética tendría que ser los textos a los que se tienen que ceñir los funcionarios o los políticos. Es que determinadas materias, es decir, Vox lo hizo hace un par de años y se olvidó del asunto, pero exigió referéndums. Hubo un momento en que se plantó y dijo, a ver, hay determinadas materias en las que los ciudadanos no pueden estar condenados a votar cada 4 años y se acabó, sino que los ciudadanos tienen derecho en materias de especial relevancia, de especial interés, a manifestarse. Y más en un momento en el que la capacidad que se tiene desde el punto de vista telemático de entregar el voto, de participar en la decisión de los asuntos públicos es muchísimo mayor. La Bueno, pues no hay manera de que la democracia permee a la gente. O sea, no hay manera. Estos tíos plantean la política de la siguiente manera. Yo me presento a las elecciones, ahí hago lo que quiero. Digo que voy a hacer A, la gente me vota porque quiere A, y una vez que he ganado las elecciones hago B, que es lo contrario de A. Y el que ha votado y me ha votado se tiene que aguantar 4 años. Y olvídate, porque no tiene nada que hacer. Y es más, cuando han pasado 4 años, probablemente el pobre hombre se ha olvidado, pero como los que son contrarios a los que él votó le caen todavía peor, pues el mal menor, pues sigo votando al PSOE. Joder, y en esas estamos. Es que no hay manera de salir. El argumento de don Mario, de la hiperregulación que produzca ese tipo de arbitrariedades, decía Tácito, que es una persona latina de hace mucho tiempo, porque este tema ya se ha vivido, que cuantos más leyes hace un Estado, más corrupto es. Claro, esta era una frase lapidaria, porque a partir de aquí hago lo que me da la real gana con esa arbitrariedad que decía usted. ¿Y esa arbitrariedad en qué se traduce? Amiguete, para acá, con esta empresa, con este no sé qué. Lógicamente no fomentando ningún tipo de competencia ni ninguna meritocracia, solamente el amiguismo y el nepotismo. Y eso es lo que fomenta esa pluralidad de leyes. Cuando las leyes están claras, el ciudadano no necesita nada, directamente se relaciona. Tengo derecho a esto porque cumplo los requisitos. Pero cuando esos requisitos son confusos, confluyen muchas leyes, pues ya necesita un promotor. Y ese promotor, pues sabemos... Bueno, es que incluso se generan incentivos muy perversos. Porque tú lo que estás diciéndole al ciudadano sobre todo que ha invertido un capital en intentar prosperar y es, macho, pues usa las leyes para acogotar a la competencia. Yo tengo un amigo que está en un sector hiperregulado que se dedica a denunciar incumplimientos de regulación de la competencia. Pero además te lo dice. Claro. Dices que me he gastado 3 millones de euros en sacar adelante esto. Y va a venir y dices, ya está. Es que generas ese incentivo perverso. Y él dice, ¿cómo puedo asegurarme esto? Pues, a ver, como estoy hiperregulado, tengo 150 folios, le voy a meter en el folio 149 al que viene de nuevas a este sector. Evidentemente, este tiene menos conocimiento que yo, le voy a cerrar el... Esto se está provocando con la hiperregulación. Una anécdota personal para no hablar de género. Yo hace muchos años, no era funcionario ni nada por el estilo, pues accedí a través de un contrato de servicios, entonces se llama consultoría de asistencia a un organismo. Y me pusieron 2 montones de expedientes, uno de la izquierda y otro de la derecha, y me dijeron, estos de la izquierda hay que estimarlos, y los de la derecha hay que desestimarlos. Y yo, en mi ingenua visión, al primer día dije, perdón, creo que hay un error, porque hay uno de la derecha que es exactamente igual que el de la izquierda. Y dice, tú no has entendido por qué estás aquí contratado. Claro. Esto se desestima, y los argumentos los pones tú. Claro, es así. Es una cuestión con la misma ley, lógicamente. Sumamente Esa dramática. era mi misión. 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Don José María Figaredo, no sé si tiene usted que ir ahora mismo a esa reunión para sí, me escapo ya. Se tiene que escapar, así que le damos las gracias por Cualquier haber estado con excusa es nosotros. buena. Bueno, sobre todo le dejamos... Aquí mantenemos la batalla pero, y él se va. Pero no, yo me voy a dar la batalla, pero en otro sitio. Es lo que le iba a decir, que le dejamos que se escape. Otra batalla diferente. Teniendo en cuenta que va a estar trabajando duramente durante todo este verano, permítame preguntarle por esas cuestiones. Precisamente decíamos que las del verano es un poquito más calmo a nivel
le escucha a mi mujer, me mata. Acabamos de tener una hija, tengo una de 1 año y otra de 2 meses. 3 va a cumplir ahora. Entonces, si Dios quiere, espero poder dedicarme un poco a ellos. Le vamos a dejar, por supuesto, que disfrute de esas vacaciones. Eso he Pero en cualquier prometido, caso, al menos en casa. dado que Moncloa ha amenazado con resetear en septiembre y esperar que la gente se olvide de todas las cuestiones en verano, vamos a pedirles que estén muy firmes y muy vigilantes para todo lo que venga a partir del comienzo del nuevo curso escolar, por lo menos, y que sigan dando la batalla, como vienen haciendo hasta ahora mismo. Pues nada, muchísimas gracias a todos y buen día. Y hagan como el PP, hay que hacer piña con el PSOE y todos juntos ese equipo. Como ha dicho Feijóo, que empieza la cuenta atrás. Vaya usted a saber hacia dónde recoger- va esa cuenta Hay atrás. que recoger las piñas. Eso es lo que hay que hacer eso. y dejarse de Agitar el árbol y recoger las piñas. En fin, 9:31, 8:31 en las Islas Canarias. Pausa publicitaria y seguimos aquí en la sintonía de Mañanas en Libertad. A cuidar de las niñas que no te hacen ni caso. A mí ya no ni caso con 16 años. No, ¿verdad? Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando caña, pone el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad.
9.35, 8.35 en las Islas Canarias, momento de hablar de la prevención, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, pero en el caso de la salud también tenemos que prevenir, porque prevenir siempre es mejor que curar, y para esas molestas infecciones de orina tenemos una solución, que es Mederi Paracis. Concretamente, ya saben que el 75% de las mujeres experimentan molestias íntimas en algún momento de su vida, y esto lo dice la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Así que si ustedes ya han sufrido esas molestias, deben saber que el cuidado del sistema urinario es crucial, es el mantenimiento del equilibrio natural de los hábitos y la nutrición adecuada, lo que les va a ayudar a tener una salud también en el verano, en esas infecciones de orina que, como les contamos, son sumamente preocupantes. Así que, como parte de esa estrategia saludable, llega Paracis de Mederi Nutrición, que es un complemento natural formulado con ingredientes como el arándano rojo, la calabaza, la galluva, elementos que aportan tu bienestar íntimo, ayudando a mantener tu vejiga y su funcionamiento en condiciones normales. No esperen a que su cuerpo les dé un aviso, confíe en Paracis como su aliado íntimo. Lo pueden encontrar en mederinutrición.com, Mederi Nutrición, o consultando en su farmacia o parafarmacia de confianza. Y además tienen que estar tranquilos porque Paracis es de Mederi Nutrición, y esa es la mejor de las garantías para hacer frente, como les decimos, a esas molestas infecciones de orina tan típicas de este verano. Y como les decía yo antes, con el verano en Moncloa pensaban que la gente se iba a olvidar de algunas cuestiones, pero cuando ponemos el foco en los casos de corrupción que asedian al PSOE y concretamente al entorno familiar de Pedro Sánchez, la cosa se pone de color oscuro. Hoy es precisamente noticia que José Luis Rodríguez Zapatero está buscando un tasador que consiga rebajar el valor de sus joyas a menos de 100.000 euros. Tiene que ser alguien que diga, bueno, pues yo me atrevo a decir que estos zafiros son falsos y que la tasación oficial de Ansorena es diferente. ¿Por qué quiere hacer esto? Bueno, pues porque si son menos de 100.000, la cosa es muy diferente respecto al fraude tributario y a la evasión de bienes. En fin, no sé si le debe preocupar a Pedro Sánchez este caso de corrupción o los muchos otros, los relacionados directamente, por ejemplo, con su mujer. Tenemos encima de la mesa ya la sentencia del hermano. No sé qué os parece, cómo enfrenta este verano tan difícil en la Mareta Pedro Sánchez. Sería delito fiscal en tales circunstancias y por tanto quedaría toda una multilla y tal. En paralelo también ha tratado de decir que esto ocurrió hace mucho tiempo, por tanto ya han pasado los plazos de prescripción de 5 años que fija el Código Penal para la persecución de este delito, pero estamos acostumbrándonos a eso. Es un señor que hace trilerismo y dice, bueno, esto puede ser antiguo, puede ser de un precio inferior, etcétera, cuando un señor con ese nivel de responsabilidad actual como presidente del gobierno, con el rango que se le da, las propias normas, más luego el protagonismo que ha cogido en el partido que el gente está gobernando, pues que no dé explicaciones. Acordaros, cuando declaró ante el juez, dijo que en una semana, 10 días, iba a dar cumplidas explicaciones, no lo ha hecho. El otro día en la entrevista, por llamarle de algún modo, que hicieron en Televisión Española, se volvió a reafirmar que daría explicaciones cuando le dé la real gana, es decir, cuando pueda justificarlas. Por tanto, da la sensación que esto se llama, en el mundo del derecho, evasivas. Yo estoy con evasivas. ¿Por qué? Porque quiero ocultar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que tenía unas joyas que cobraba de no sé qué sin declarar, pasadas por la frontera de manera indebida y además sin pagar impuestos ni declararlos, por unos negocios que no sabemos cuáles son. Y esto es lo que tiene que sospechar el juez, y esto es lo que por lo que se le está reprochando. Pero la carga política es brutal. Y yo lo que me pregunto es, ¿para qué fue el otro día a no dar explicaciones a Televisión Española en aquella entrevista masajera que le dieron? ¿Para qué fue? ¿Cuál fue el objetivo? Es que no acabo de comprenderlo, no alcanzo a comprenderlo. Sedarnos a todos los españoles y que ya aceptemos que no vamos a tener que recibir explicaciones. Y sobre ¿Este todo es el objetivo? que quizás el Partido Socialista esperaba que fuera a dar alguna otra explicación, que fuera a calmar los ánimos respecto a las críticas a Moncloa, y no ha sido así. No, es que, vamos a ver, no, Zapatero está muerto porque lo va a matar el PSOE. No solo el PSOE, su televisión, madre mía, que no puede salir de ahí, Televisión Española, de lo propio, de lo que está haciendo Televisión Española, del deshonor, de la infamia. Y, no va a salir. Y los 4 miembros del Consejo de Administración nombrados por el Partido Popular a 130.000 euros al año. Es que no me puedo. ¿Qué han hecho con esa entrevista?
Es alucinante. ¿Qué han hecho con Entonces, esa entrevista? ¿qué sucede ahí? Zapatero, intentaron, ven que no hay manera, él mismo se está dando cuenta de que tiene el futuro color hormiga, y me da la sensación de que de verdad está carcomido por lo que le va a pasar a las hijas. Porque las hijas van para adentro también. Entonces hay mucha gente que dice, pobrecitas, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Porque de repente cuando veo... Es que no es perdóname, Mario, pero hay un momento, él se presenta como un personaje casi infantil, un personaje celestial, angelical, que en realidad él dice, y lo dice con una cierta autoconvencimiento, yo no he hecho nada malo. O sea, su tesis fundamental es yo no he hecho nada malo. Tiene un pequeño problema, y es que si de verdad no creías que estabas haciendo algo malo, ¿por qué lo simulabas? ¿Por qué lo ocultabas? ¿Por qué utilizabas instrumentos intermedios? Pantallas, y Él no ha hecho nada malo. Si no creías que era algo malo. Claro, pues porque es del PSOE. Haberlo hecho como lo hace Pepe Blanco. Pepe Blanco y Alfonso Alonso y el hijo de González Pons y el otro montan una compañía, dicen, esta es una compañía de lobby. Defíname lobby, ni idea. Pues depende. Si te interesan lo definirán de una manera y si no te definirán de otra. Pero él hace facturas oficiales por servicios prestados que figuran en las facturas. Por tanto, nada que reprochar. ¿Puede ser que hagan algo malo? Puede ser. Pero no es porque ellos no crean que hacen o hacen algo malo. Ellos hacen conforme a las leyes vigentes, aplican esas leyes vigentes y establecen una forma de actuar como compañía. Zapatero, que dice haber actuado de buena fe y pensando que no hacía nada malo, resulta que no haciendo algo malo, las joyas las tenía en una caja fuerte y no se lo había contado a nadie. Cada vez que explica algo es peor, ¿no? Pero yo decía lo de las hijas. Todo el mundo dice, pues pobrecillas, y tú dices, un momento, luego lees el otro día un tuitero muy pegón, basado en informaciones de entre ambas horas, hacía un resumen. El capitán Bitcoin decía, las hijas de Zapatero ejecutaban operaciones de bots en redes sociales pagadas desde Panamá, según el periodista Entre ambas aguas. Y mencionan a una empresa panameña que estaba vinculada a operaciones de bots y propaganda chavista contra opositores. Si habéis hecho algo que ha puesto en riesgo a un solo venezolano una sola noche, os merecéis todo lo que os pase y 7 veces más. Y 7 veces más. Porque yo lo que peor llevaba en esta vida era que Zapatero se fuera de rositas con el tremendo daño que ha hecho, no solo en España, no solo en la España del 13 de marzo de 2004 fueron esas elecciones. Sí, eso creo. No solo en esa España, sino en Venezuela. Es que han hecho muchísimo daño. Entonces, lo que peor llevaba es que se fueran de rositas. Fíjate, abordando lo que dice don Julio, él se presenta como un idiota. Y dice, yo no tengo ni idea que es un offshore. Y el tío se queda tan a gusto. Ha sido presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que reconozca su ignorancia en temas financieros tan elementales. No solo eso. No soy un experto, no tengo ni idea. No solo eso. Es que ese gobierno, específicamente, generó campañas de terror fiscal contra gente que usaba ese tipo de instrumentos. De esa ignorancia, él dice que lo que ha hecho es todo legal a su criterio. Y yo siempre lo explico igual. Esto es como ir a un banco y llevarte 1 millón de euros. Eso puede ser legal o ilegal. Si lo sacas de tu cuenta, fenomenal. Si coges una pistola, la apuntas al director y te lo llevas de aquella manera, ilegal. Pues evidentemente. ¿Por qué ha cobrado este señor 500.000 de euros? Según él, por hablar por teléfono y por asesoramientos orales. ¿Hay alguien en este país, más empresa de expresión, de asesoramiento oral, que tiene mucha gracia, alguien en esta expresión que por un asesoramiento verbal gane 500.000 de euros? Pues yo creo que sí. Aquellos que se dedican a la mafia. Porque claro, esos negocios son retribuidos y valen mucho dinero. Ese es un negocio que vale mucho dinero y por eso es sospechoso de que era un negocio ilegal, porque legalmente nadie cobra 500.000 de euros en ese concepto. Eso es lo que le da el carácter de sospechoso, teniendo en cuenta que las empresas normalmente pagan ajustado a mercado. Y lo ajustado a mercado de una situación de esas características... Si es que, Alberto, es eso. Ninguna de esas preguntas que tú estás mencionando muy bien, muy lúcidamente,
le hicieron en Televisión Española. Ninguna de ellas, eran las únicas que había que hacerles. Oiga, ¿usted por qué ha cobrado 500.000 euros? Segundo, después de haberlo ¿y negado? usted por qué ha tratado de ocultar que cobraba 500.000 euros? ¿Por qué lo ha hecho? Es decir, son las dos preguntas. Es decir, y a partir de ahí alguien tendrá que explicar si Zapatero le ha llamado o no le ha llamado para hacer esa gestión. Pues si es tan fácil como eso. De todos modos, todos los días está la gente haciendo gestiones para tener una influencia mayor en una determinada cosa. Eso es un comportamiento estrictamente humano. No nos ha llamado nunca nadie para decir, oye, mi hijo o mi hija está haciendo un proceso de selección en tu empresa, míratelo. Claro. ¿No os ha pasado? Lo digo porque si queréis os cuento cuántas veces. Pero claro, aquí el tema está en, todo el mundo trata de tener un acercamiento, es humano y es normal, ¿no? La clave está ahí en lo que decía don Julio Ariza. Si se ha cobrado, ¿por qué no se ha hecho con luz y taquígrafos, ¿no? Claro. Con una factura, estás un actuando bien. Pero ahí mirad, más cosas. No, es que cuando ha dicho, yo creo que no he hecho nada malo, es porque dice, sí, soy del PSOE, si aquí se ha hecho así toda la vida. Claro. Eso es como cuando Urnacaret dijo, ¿por qué me contáis? Si yo, evidentemente soy eso no lo aprendió jugando al balonmano. Claro. 1, 2. De verdad, cada explicación que da es peor. Y luego... Y es que van saliendo cosas, Mario. Claro. El otro día aparece un señor en el caso de hidrocarburos, creo que se llama Paramés, José Ramón Paramés, si no recuerdo mal, que dice no, que la comisión de Plus Ultra no fue el 1%, que fue el 10% o el 20%. Es decir, estaríamos hablando de entre 5 y 10 millones de euros. Pero es que ese además, señor ya está diciendo eso en sede judicial. y esto es el chocolate del loro, que evidentemente Y luego esto es lo peor sale, que tiene. solo un segundo, y luego sale que también cobraba por intermediar en la venta de oro para unos coreanos con un oro que venía del Kurdistán o de Kazajstán o de Turkmenistán. Sí, todos negocios turbios. Dices, Por eso pero puede vamos ser, a ver, claro. o sea, pero vamos a ver, ¿dónde está eso en tu declaración de renta? Porque evidentemente si tú haces eso de forma clara, Es que no y lo crees puedes que declarar, está bien, Julio, no lo puedes declarar porque no son cosas legales. Pero- Son difícilmente Y explicables. luego hay otra Claro. cosa. Mirad, con lo de las joyas. Dos cosas. Una, ¿cómo se nota que este tipo no es del común de los mortales? El que tenga una joya en su casa, como tiene una, lo tiene en la caja Guardada. fuerte, con el sello que le puso tu abuela y el visado de tu tatarabuela. O sea, eso está más pautado que nada en este mundo. Porque no tiene más. Y sabes en qué momento y en qué segundo te la dieron. Pero te puede pasar la otra cosa. Lo que hemos hablado antes de las hiperregulaciones de no sé qué. No, es que puedo demostrarlo, pero es que resulta que me falta un papel que no sé cuánto. Es decir, la gente puede tener localizado algo y se topa con la burocracia. Ninguno de los dos casos aplica a Zapatero. Aquí. No puede decir ninguna de las dos cosas. Imaginaos cuánto bien haría este señor diciendo, pues sí, señores, tengo esto trazado, pero resulta que tengo aquí estoy metido en un engrudo burocrático, no sé salir de aquí. Y todos diciendo, fíjate, esto nos ha pasado. No puede. Y lo otro, ni te cuento. Pero es que además cada vez que hice una de estas de me fui por la noche a cenar con el rey, salían los abogados que están en Twitter, estaban todos espantados diciendo, o sea, pobrecito su abogado, cuando le toque defender. pero hoy Mario está diciendo que esas joyas no valen 1.300.000, sino que está buscando otro tasador, porque los tasadores ya se sabe que uno puede decir que vale 1 millón y otro que vale 100.000 euros. Sí, pero ¿quién se va a enfrentar a Ansorena? Pero, a ver, un brillante... Y quiere seguir en el oficio. Escucha, un brillante se sabe en un segundo, sabe si es un brillante o es circonita o es vidrio. Simplemente hay unos testadores o testeadores de si es un brillante o no lo es, que simplemente apoyas la puntita, transmite un poquito de calor en la piedra y mide la conductividad.
La clave es la conductividad. Lo más conductor es el brillante. E inmediatamente sabe, te hace una luz roja o una luz tal y te dice, ¡pum!, es un brillante. Ya solo te queda saber la pureza, el tamaño, tal, y a partir de ahí multiplicar. Claro, es decir, sencillo. Por favor, es decir, si lo que estamos viendo son brillantes, que es facilísimo, es pim, pim, brillante, brillante, pim, 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 pim. Estamos hablando de mucho dinero. Yo es que creo que el 1,5 millón que tasaron era lo mínimo. Exacto, porque era por brillante. Se ha explicado muchas veces que las tasaciones en las subastas se tasa por lo bajo para que luego en la subasta adquiera un mayor coste. Es que es la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, ya se sabe, ¿no? Ahora, por eso existe el comercio. También es curioso lo que le preguntaba a Javier Ruiz de que si se iba a quedar con las joyas, empezó a decir algo así como no las quiero ni ver y no obran en mi poder. Que también esto demuestra en plan de que no, es que esas joyas están gafadas, como si eso fuera el principal problema, pero ya ven ustedes que es casi la anécdota, ¿no? Porque lo que preocupa realmente es todo lo demás. ¿Qué de Zapatero. tasador se va a meter ahí? Vuelvo a decir, ¿quién va a entrar ahí a reventar su prestigio? Y luego va a ser tomada como válida esa tasación, pues me da la sensación de que no. Claro, eso solo son... Luego, no nos engañamos, Carmen. El perito nombrado solo es negativo. La sensación de impunidad que tenía el señor Zapatero es directamente proporcional al número de reuniones que tenía con el señor Sánchez, que tiene constatada Gertrudis y que no figuran en la agenda oficial de Pedro Sánchez. Eso, a ese nivel, te da una sensación de impunidad total y absoluta. Bestial. Sí. Bueno, llega don Eric Gutiérrez con la opinión de los oyentes. Hoy les estábamos preguntando precisamente por algo que hemos escuchado en años anteriores. De todas esas medidas extraordinarias que se iban a tomar para que no volvieran a ocurrir lo de los incendios, don Julio Ariza nos recordaba pues unos datos del año 85. Fíjense ustedes, han pasado más de 40 años y estamos en unas cifras similares. El problema no es que los incendios ocurran, que llevan ocurriendo toda la vida, sino que realmente han pasado 40 años y tenemos casi menos medios que entonces. En época, pues ya ven ustedes, en aquel momento gobernaba Felipe González. ¿Qué ha pasado con todo el dinero desde entonces hasta ahora? Lo peor, que no se puede hacer nada a lo que tú estás diciendo. Nada. Es decir, ¿lo hacen mal? No puedes hacer nada. Es igual que lo hagan mal o que lo hagan bien. Te lo tienes que comer con patatas fritas. Pues hoy les preguntábamos a la audiencia precisamente por eso, si creían realmente que se iba a hacer algo respecto a eso que anunciaba ya directamente Pedro Sánchez. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días, doña Carmen. Concretamente les preguntamos a los oyentes en el día de hoy, ¿confían que tras estos terribles incendios verdaderamente se van a implementar medidas preventivas para evitar que vuelva a ocurrir? Y dábamos dos opciones, sí o no. Yo pensé que iba a estar un poco más reñido, que la gente iba a tener un poco más de esperanza. Un 98% de la gente cree que no. O sea, espero que el año que viene, si vuelve a pasar, que esperemos que no, cuando volvamos a preguntar, no sea un 98%, que haya un poco menos, porque es que solo un 2% de la gente cree que va a haber medidas preventivas para evitar que esto pase todos los años. Qué drama, ¿no? Que lo que decía don Julio Ariza, que la gente asuma que realmente nuestros gobernantes tienen una pésima gestión forestal y que pues la situación es así, que podemos hacer muy poco para cambiarlo. Me llamaba una buena inspectora nuestra y muy fiel, que está ahí siempre escuchándonos, y me decía, no, yo tengo caballos en una finquita y un riachuelo. El riachuelo se llena de hierbas y de maleza y tal. Chico, se me escapan los caballos todos los años y se van allí y se comen todo de tal y me dejan el arroyo limpio. Pues qué buena idea o qué buena suerte tiene esta señora que se le escapen los caballos. Y dice, son yeguas. Pues hay que procurar que se escapen más yeguas y que se escapen rebaños enteros y que vayan desbrozando el monte, ¿no? Si pueden ser ganado ovino, caprino, lo que sea, que se escapen sin querer y que así por lo menos no haya sanción, que eso es lo que más miedo da en muchas ocasiones a los ganaderos y los agricultores, ¿no? Que te viene la inspección, que viene la sanción. Un abrazo a nuestros amigos de la bodega Tejoneras, por cierto, a los que se les ha quemado más de una cuarta parte de la finca. Qué tremendo, qué tremendo, y sobre todo ojalá que puedan salvar esas cepas, esas viñas, para que puedan seguir haciendo ese excelente vino. Y a Traxa, felicidades, a Traxa. Como suele decir, felicidades a los premiados, ¿no? Enhorabuena a los ganadores de todo. Alguien auditará Traxa algún día, espero. De momento, por lo que vemos, por ahí va el dinero. Ahí es una pena, porque en Traxa, le hemos hablado igual que en la administración, hay un montón de gente que sabe un montón. En Traxa hay gente que sabe, hay técnicos que saben. Sí. Y de repente te dice, pues, ¿qué quieres? Cuéntame, Mario, cuéntame, a ver, dime, ¿qué quieres que haga?
No se puede con todo. Yo tengo conocidos que trabajan en Traxa. Pues tienen que contarlo. ¿Qué quiero que hagas? Que como tienes tú esa responsabilidad, cuentes lo que está pasando. Eso es lo que quiero que hagas. Claro, si es que aquí el problema es la cobardía de muchísima gente. Y yo qué puedo hacer. ¿Cómo que tú qué puedes hacer? Pues muchísimas cosas, por lo pronto contarlo. Y ponerlo por escrito. Y ponerlo en un tal. Y denunciarlo. Y denunciar. Ya está bien, hombre. ¿Cómo que qué puedes hacer? Pero si estos tíos hacen lo que les da la gana, porque la gente sigue pensando, ¿y yo qué puedo hacer? Pues de todo. Lo que pasa es que aquí en este país solo ponen la cara unos pocos y se la parten, claro. Y sobre todo la rebelión cívica que supone hablar de las cosas, don Julio. Nosotros aquí lo decimos muchas veces, que lo que han escuchado en nuestro programa, que lo comenten con sus familiares, con sus amigos, que hablen de este problema y esta inquietud que tenemos nosotros, que nos preocupa realmente nuestro Además nuestro nos país, dejan nuestra patria. salen como... No, es que nosotros en realidad somos unos tíos rarísimos que no queremos ni hacer equipo, y lo que queremos es el follón y estar todo el día criticando y tal. Vete a hacer puñetas, tío. Muy ¿Qué bien. me estás contando? Puñetas, ¿Cómo que no? las puñetas judiciales. Claro que queremos hacer equipo, claro que queremos entendernos, claro que buscamos lo mejor para el país, pero lo que no somos es completamente imbéciles. Hombre. Es así. Respecto a esas políticas forestales, don Eric Gutiérrez, ¿nos dan soluciones los oyentes a través de los comentarios? Le leo 3 comentarios, no muchas soluciones, la verdad. Topo Mares nos dice: el PSOE rojo no deja limpiar el monte y el PSOE azul tampoco. El bipartidismo es coalición en Bruselas con comunistas y con los verdes. Coger una piña, un cardo o una caña en España sin permiso es de cárcel. Hace un análisis de lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, nos dice Paloma Álvarez también, si sigue PS, ¿quién será? Si sigue PS, no. Ahora bien, si el gobierno cambia y entra Vox con fuerza, creo que sí cambiará. Dan un poco de esperanza, que ya veíamos que en la libre encuesta no hay mucha. Y por último nos dice Vino de Garrafón, uno de los habituales: demasiados tontos opinando sin haber vivido nunca en un pueblo. Para mí esto es lo que mejor lo define. Exacto, esas políticas que vienen directamente de los despachos en muchas ocasiones, hasta de Bruselas, que no han pisado nunca en la vida España. En fin, don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias. A usted. Don Alberto Serrano. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Don Julio Ariza, muchas gracias. Egunon. Don Mario Noya, muchas gracias también. ¿Qué buscarás? Suxer gaitiques. Pues me viene muy bien que haga usted esta alocución en vascuence, porque hoy precisamente don Paco Linares nos dice que, en fin, de lo que se trata es de hablar español. Paco, muy buenos días. Gracias, saludos. Qué buenos abogados son los ministros del PSOE para con los suyos. Primero, afirman que es importante la presunción de inocencia, y en eso estamos de acuerdo, pero que empiecen a aplicarla ellos, no condenando a los jueces a priori, como si tuvieran un pacto previo, un contubernio. O sea, que todos tenemos que aceptar, porque ellos lo dicen, una imputación a los magistrados de, abro comillas, fachas, cierro comillas, cuando los verdaderos fachadictadores fascistas es el propio gobierno. Qué durísimos son las izquierdas cuando alguien sisa una crema o acepta un traje, si no es de su cuerda, claro. Y qué buenos son los socialistas y sus socios listos para defender a los presuntos y algunos ya condenados, aunque les pillen con las manos en la masa, en las probadas presuntas tramas, apropiándose de millones. Pero los españoles que hablamos español nos entendemos, ¿verdad? A propósito de hablamos español, la Asociación Nacional que lidera doña Gloria Lago desde Galicia para que en España se pueda estudiar y hablar español se llama así, Asociación Hablamos Español. Y nos ha hecho llegar el lamento de una madre desde las Vascongadas, una madre que tiene 2 hijos autistas y está desesperada con la enseñanza, porque en esta comunidad autónoma hay 3 niveles. El A, todos los estudios en castellanos, o sea, en español. El B, en euskera, inglés y español. Y el C, que es todo en euskera. El A, o sea, el español solo ya no existe, porque amedrentaban a los alumnos, familiares, padres y profesores que llevaban a sus hijos a este tipo de colegios. Ahora solo queda el B y el otro. La madre de la que hablo está desesperada. Su hijo más pequeño se ha tirado ya varias veces del coche en marcha y se le escapa del colegio cuando tiene un examen o se siente presionado. Un niño que tiene muchos problemas con el lenguaje.
Y ojo al dato, el gobierno de estos enemigos de España y del español están en el Parlamento gobernando para toda España, con Pedro Sánchez. En fin, mañana más y mejor. Punto final.